saludo cordial para todos. Mi nombre es Dania Alejandra Prado, yo soy ginecóloga obstetra y el día de hoy vamos a dar el tema de miomatosis uterina. Bien, debemos decir que los miomas, también conocidos como fibromas uterinos, leiomiomas o miomas, son tumores uterinos de estirpe benigna. Estos normalmente son estrógenos dependientes y están constituidos de una matriz extracelular, están constituidos de músculo liso, de colágeno, fibronectina y proteoglicanos. Hablando un poco sobre la incidencia de esta patología, debemos decir que normalmente se desarrollan entre un 20 a un 40% en las mujeres en edad reproductiva, siendo que aparecen en un 60% de las mujeres antes de los 45 años de edad. Es decir, entre los 35 y 45 años está la mayor incidencia en la presencia de este tipo de tumores. Ya en un 80% de las mujeres antes de los 50 años de edad, y estos pueden causar hasta un 13% de infertilidad en aquellas pacientes con deseos gestacionales. Debemos decir que prácticamente entre los factores de riesgo se encuentran varios tipos de esta patología. Sin embargo, ¿cuáles son los más frecuentes e indicados durante esta patología? Es una menarca temprana y una menopausia tardía. ¿A qué se debe este factor de riesgo más importante? Pues ya habíamos dicho de inicio que esta es una patología estrógeno dependiente. Por lo tanto, en una menarca temprana, menor de 10 años, y una menopausia tardía, más de 58, 60 años, muchas veces la exposición a estrógenos en estas mujeres es mucho más prolongada. Dentro de este grupo también es importante mencionar accidentes gineco-obstétricos, dentro de los cuales nosotros podemos indagar si la paciente ha tenido gestaciones previas o no. Prácticamente esta patología se desarrolla con mayor frecuencia en un alto porcentaje, más de un 30% de los casos, en aquellas pacientes que no han concebido, que son nulíparas. Esto de igual forma atribuye pues a la larga prolongación de estrógenos, ¿no? Y la ausencia de esta hormona que se presenta durante un embarazo. Por lo tanto, en aquellas pacientes nulíparas, pues de igual forma se desarrolla. Habíamos dicho que un 13% de las mujeres son aquellas que son causadas o que tienen un tipo de infertilidad o subfertilidad, ya que, ¿qué es lo que provocan los miomas frecuentemente? Por el sangrado excesivo que desarrolla esta patología dentro de la clínica o una hemorragia uterina anormal en la clínica de esta patología, ¿qué va a provocar a nivel de infertilidad? Pues existe una alteración en la implantación embrionaria. Y es por esto que muchas de estas pacientes o no logran concebir, no logran embarazarse o pueden presentar una pérdida gestacional recurrente. También pueden provocar partos pretérminos y otro tipo de alteraciones en una gestación. Es importante destacar que también esta patología puede depender mucho de la edad y de la raza. Prácticamente un 50% de los casos se presenta con mayor predilección en la raza negra, a diferencia de la raza blanca, que es en un menor porcentaje, en un 25%. Es importante también destacar que esta patología, pues dentro de los factores de riesgo está la obesidad. Ya habíamos explicado que la obesidad prácticamente es un factor de riesgo importante en muchas patologías y evidentemente en esta por el tema del tejido adiposo, y que esta va a provocar que exista una mayor exposición a los estrógenos por una enzima que es la aromatasa.
Y por supuesto no puede faltar el síndrome de ovario poliquístico, ya que esta patología es una patología estrógeno dependiente de igual forma. Es importante que mencionemos que los miomas son tumores sólidos que derivan del miometrio y que estos tienen una matriz extracelular que rodea una fina capa de tejido conectivo y fibras musculares. Es importante también destacar que por esta constitución, por esta estirpe histológica que acabamos de mencionar, estos miomas también tienen un componente genético. Y este componente genético o cromosómico prácticamente está dado en la traslocación de los cromosomas 12 y 14, con afectación de gen HMA2 y el HMGA1, que estos tienen un origen cromosómico prácticamente en el cromosoma 6, al cual se lo considera hormono dependiente. Y así como existen factores de riesgo en esta patología, también podemos hablar sobre factores protectores de esta patología. Estos factores protectores prácticamente son los anticonceptivos orales y el tabaco. ¿Por qué? Cuando nosotros administramos anticoncepción vía oral, pues prácticamente nosotros estamos provocando una relación inversa al uso de progesterona. Por lo tanto, la exposición de estrógenos pues va a ser mínima y va a ser mayor la de progesterona. Por lo tanto, esta patología, que es estrógeno dependiente, pues no va a estar en relación con los miomas. Lo propio, el tabaco, por ejemplo, va a dar una disminución en la conversión de andrógenos a estrona. Esto se debe secundaria a la inhibición de la aromatasa, que va a estar inhibida por acción de la nicotina. Entonces ya habíamos dicho también que la aromatasa es un factor importante en el desarrollo del estradiol a estrógeno. Vamos a hablar un poco sobre la patogenia del desarrollo un poco de esta patología. Es importante que hablemos sobre los miomas, identificando varios factores, tanto factores genéticos, epigenéticos, factores de crecimiento, citoquinas, componentes de membrana extracelular que participan en la patogénesis del desarrollo de los miomas. En el desarrollo de estos miomas también están dados muchos factores de crecimiento, los cuales van a destacar sobre todo la actina y la miostatina. Es importante también hablar sobre las hormonas, ya que habíamos dicho que esta patología es una patología estrógeno dependiente. Y por supuesto, quienes van a actuar son los estrógenos y la progesterona. Debemos decir que esta patología va a presentar un estímulo estrogénico que se presenta en las mujeres con mayor sensibilidad a estrógenos y tienen mayores receptores para el estradiol y para progestágenos. Entonces debemos decir que estos estrógenos y progesteronas van a provocar que exista una regulación en la expresión génica de distintas citoquinas y de factores de crecimiento como la activina y la miostatina. Que es importante en el desarrollo y participan además en el crecimiento y la proliferación celular y el acúmulo de la matriz extracelular que presentan estos miomas en sus distintas capas, tanto musculares, que presenta un solo miocito. Este acúmulo de la matriz extracelular va a provocar que exista un incremento en la expresión de distintos componentes, como ser el colágeno, la fibronectina, los glucosaminoglucanos, que prácticamente van a provocar en más de un 40% de los casos
casos la formación de estos tumores o de estos miomas, provocando que estos miomas pues vayan aumentando de volumen o vayan incrementando su tamaño. Esta proliferación y diferenciación celular se va a deber también al depósito de distintas citoquinas y factores de crecimiento que van a coadyuvar al desarrollo de estos fibromas o miomas y del incremento del tejido miometrial que presentan adyacente a esta patología. También es importante recordar la influencia genética que pueda tener una evolución importante en el desarrollo de estos miomas. Varios estudios han llevado también a que existan genes dominantes para el desarrollo de esta patología. Por lo tanto, que también esta patología la podríamos atribuir que tiene un estirpe hereditario. Y esto se debe a la translocación del gen HMGA2 y el gen HMA1, que los habíamos mencionado hace un momento. Los cromosomas que participan en el desarrollo de esta patología, pues también se desarrollan por varias alteraciones o translocaciones que se presentan de influencia genética. Entonces, dentro de este grupo, pues va a existir una desregularización de subgrupos de miomas en la translocación de los cromosomas 12 y 14 sobre todo. Sin embargo, también existe una translocación en el cromosoma 7. Existen varios estudios en grupos familiares de predisposición genética donde la aparición de los miomas es 2 veces superior cuando en la familia de primer grado hay mujeres que presentan 2 o más miomas. Las alteraciones más frecuentes pues están en el cromosoma 7 y este va a estar asociado a otros tumores, normalmente las del cromosoma 7 tienen el pronóstico ya que existen una delección de tejido específica. Y es por estas alteraciones que muchos estudios han llevado a cabo también a identificar distintos síndromes de herencia dominante mendeliana, los leiomiomas uterinos o leiomiomas hereditarios que se han identificado con la mutación de estos genes. Dentro de este grupo existe el síndrome de Rett, que prácticamente es la mutación de este gen fumarato hidratasa, que va a provocar que exista este desarrollo de esta patología a nivel uterino de los miomas. Si hablamos un poco sobre la clasificación de los miomas, prácticamente los miomas se clasifican según su localización a nivel uterino. Sin embargo, la Sociedad Europea de Endoscopía Ginecológica adopta una nueva clasificación, la clasificación de Wansteker en 1993, que divide a los miomas en 3 subtipos y los cataloga en tipo 0, tipo 1 y tipo 2. Y estos, a su vez, se subdividen y se los catalogan por numeración dependiendo a su topografía y su localización. Sin embargo, nosotros vamos a identificar a los miomas por su extensión intramural y por su localización, y estos se dividen en submucosos cuando se encuentran abajo del endometrio. Como ustedes pueden ver, estos son los de tipo submucoso, que se encuentran en la parte interna a nivel del endometrio. Los intramurales, que son todos estos que están en la pared uterina a nivel del miometrio, y los subserosos, que son los externos, los que están por debajo de la serosa. Y es por esto que se los clasifica en esta clasificación de Wansteker
En tres subtipos, los tipos 0, que se los conoce como mioma pediculado, sin extensión intramural, es decir, este va a corresponder a un tipo 0, porque no está involucrado con el miometrio. Y esta es una extensión y este es pediculado. Este es el pedículo o cuello del mioma, que también se los conoce como parásitos, porque muchas veces pueden estar en las paredes del ligamento ancho. Entonces, muchos de estos también se los conoce como parasitarios. Los tipo 1 prácticamente son aquellos que corresponden al 50% de la extensión intramural o menos del 50% de la ocupación del miometrio. Y los de tipo 2 prácticamente son aquellos cuya extensión intramural será esos que involucran casi el 100% del espesor del miometrio, pues prácticamente se los clasifica como los de tipo 2. Sin embargo, en su clasificación existen otros tipos de miomas, como por ejemplo este mioma, o como si ustedes pueden ver, nace a nivel del endometrio, ¿no? Pero tiene un pedículo largo, y muchos de estos se los conoce cuando son expulsados del útero y atraviesan hacia la vagina, se los conoce como miomas nasales. Hablemos un poco sobre cada uno de estos miomas. Cuando hablamos sobre los miomas submucosos, debemos decir que estos miomas se desarrollan en el miometrio hacia la luz uterino, hacia la mucosa o hacia el endometrio. Por lo tanto, estos miomas pues, van a encontrarse en el fondo de la cavidad uterina, pueden tener un pedículo o un tallo, como los pueden ver acá en la gráfica, ¿no? Puede ser un tallo corto o puede ser un tallo largo que puede extenderse como en la anterior gráfica, y por lo tanto, cuando estos se quieren expulsar, provocan un dolor tan intenso como el de un parto vaginal. Por eso que se los cataloga como mioma nascens, porque es como que estuvieran naciendo del interior del útero hacia la vagina, ¿no? Y pueden colgar hacia la vagina. Normalmente estos distorsionan la luz uterina según su desarrollo y son este tipo de miomas, las submucosas, los que pueden propiciar o provocar que exista algún tipo de infertilidad en las mujeres o abortos recurrentes, ya que estos tienden a ocupar espacio a nivel de las paredes endouterinas, a nivel del endometrio, y pueden provocar distintos tipos de riesgos, como ser las formaciones de los hematomas, que si los hematomas son extensos o más de un 50-70%, pueden provocar la expulsión, la pérdida del saco gestacional, ¿no? O muchos de ellos que distorsionan la regularidad de las paredes endometriales y por lo tanto provocan que esta distorsión no pueda concebir o no pueda llegar de forma adecuada los espermatozoides hacia la ampolla y provocar la fertilización del ovocito para que haya una gestación nueva. Entonces, esta distorsión endometrial es la que provoca muchos de los casos, o en un 13%, los casos de la infertilidad en las mujeres. Si hablamos de los miomas intramurales, estos son los que se encuentran en el espesor del miometrio. Prácticamente se los cataloga con una invasión menor al 50%, tipo 1, y mayor al 50% los de tipo 2. Estos son importantes porque pueden desarrollarse a lo largo del espesor del miometrio y pueden ser varios o múltiples. Entonces es importante verificar la localización, sobre todo porque muchos de estos miomas pueden ocupar la parte miometrial
endometrial y también la parte endometrial. Y cuando nosotros hacemos la exéresis o la miomectomía, nosotros debemos tener mucho cuidado en no lesionar o no obstruir las paredes internas o el endometrio para propiciar que haya futuras gestaciones en estas mujeres. Y el mioma subseroso, que habíamos dicho que prácticamente se encuentra por debajo de la serosa del útero, que prácticamente estos no provocan mucha alteración a nivel de o los deseos de fertilidad en las mujeres o en la clínica que pueda presentar en las pacientes. Sobre todo los miomas submucosos e intramurales son los que provocan mayor clínica en las pacientes, hablando sobre la hemorragia uterina normal. Sin embargo, este tipo de miomas subserosos, ¿qué es lo que pueden propiciar? Como están por debajo de la serosa y pueden implantarse a nivel del ligamento ancho, inclusive por contigüidad y por el tamaño de cada mioma, pueden provocar que haya una compresión de vasos, de nervios, y estos son los que pueden provocar otro síntoma en las pacientes, como es el dolor, que frecuentemente los miomas no provocan. Sin embargo, el dolor dependerá de su localización, del tamaño y la asociación con distintos órganos adyacentes que puedan provocar una compresión y provocar dolor en este tipo de patologías. Si ingresamos a hablar sobre la clínica de los miomas, debemos decir que prácticamente entre un 20 o un 50% de las mujeres con uno o más miomas dependerán o experimentarán distintos síntomas que se van a poder atribuir tanto al mioma como no. Los síntomas van a ser variables, pero el mayor síntoma o el más frecuente que se presenta es el sangrado uterino anormal o la hemorragia uterina anormal. Ya habíamos dicho que la mayoría de los miomas son asintomáticos, y es por esto que muchas de las mujeres que pueden presentar un mioma no presentan clínica, no presentan alguna alteración. Muchos de estos miomas se los determina o se los diagnostica por un hallazgo, controles ginecológicos, y es allí donde los podemos identificar, porque más de un 50% de las pacientes son asintomáticas. Sin embargo, cuando hablamos del sangrado uterino anormal o de la metrorragia que pueden presentar este tipo de patología, sobre todo los miomas submucosos y los intramurales son los que pueden provocar mayor sangrado en estas pacientes. Es decir, que van a provocar que haya un incremento en el área de superficie endometrial. Por lo tanto, al provocar que el endometrio esté más engrosado, más vascularizado, el sangrado va a ser mayor. Además, que también provocan los miomas, que haya un incremento en la vascularidad y en el flujo vascular a nivel uterino. Por lo tanto, que el sangrado es mucho mayor. Existe una interferencia en la contractibilidad uterina normal. Por lo tanto, si no hay una contracción adecuada a nivel del útero, pues los vasos van a estar más vascularizados, el flujo sanguíneo va a ser mucho mayor y por lo tanto el sangrado es intenso en estas pacientes. Puede existir también una ulceración endometrial debido a miomas submucosos, una compresión del plexo venoso por estos miomas, provocando que existan este tipo de alteraciones y estos sangrados abundantes que presentan normalmente las mujeres. Otro tipo de síntomas que desarrollan prácticamente es una sensación de distensión abdominal. Esta distensión abdominal o síntomas de tumoración pélvica que pueden presentarse va a depender mucho del tamaño del mioma. Existen miomas que pueden llegar
20-30 centímetros de diámetro. Por lo tanto, son estos miomas los que van a propiciar que exista este tipo de sensación o de compresión pélvica, provocando que esta compresión pueda ser de órganos adyacentes, por ejemplo, de los intestinos, provocando que exista una obstrucción y salida de gases, y esto va a provocar que exista una distensión abdominal. También, dependiendo del tamaño y su localización, pueden provocar que exista inclusive constipación, tenesmo, alteraciones a nivel del tracto urinario, por ejemplo, una hidronefrosis, dependiendo su localización y el tamaño de cada mioma. También existe o pueden presentarse dolor. El dolor ya habíamos dicho que no es un síntoma frecuente. Sin embargo, se va a asociar a alteraciones que puedan presentar los miomas. Por ejemplo, la torsión de un mioma pediculado, que ya lo habíamos visto, la dilatación cervical por un mioma submucoso o un mioma nascens, que va a provocar un intenso dolor tipo parto. Pueden estos miomas estar protuyendo por el segmento uterino inferior, pueden provocar una degeneración roja. Esa degeneración roja puede estar asociada al embarazo y provocar un dolor a nivel uterino. Y el tema de infertilidad, donde los miomas ya habíamos dicho que van a provocar hasta un 13% de los casos de infertilidad, sobre todo los submucosos. Ya habíamos dicho que existe una alteración en el contorno endometrial que van a interferir con la implantación. Existe un agrandamiento y una deformidad de la cavidad uterina, lo que va a interferir el transporte espermático. Puede existir una distorsión anatómica que va a reducir el acceso del cervix del esperma. Puede existir una contractilidad uterina alterada o incrementada. Puede existir un sangrado uterino persistente, continuo, que va a interferir con la implantación. La presencia de coágulos interfieren con la implantación. Pueden ser miomas posteriores que pueden interferir a la relación anatómica tubovárica a nivel del óseo tuvárico, provocar una distorsión de la obstrucción. Por eso que cada vez incrementa más el tema de infertilidad con miomatosis uterina. Entonces, las alteraciones que van a presentar un sangrado uterino normal, pues un efecto obstructivo vascular sobre el endometrio, va a aumentar la superficie endometrial, va a existir una angiogénesis aberrante y una degeneración del mioma submucoso sobre todo. El dolor puede ser agudo, puede ser subagudo, dependiendo a la alteración que ya habíamos mencionado. Si existe una torsión del pedículo del mioma, que obviamente se lo va a tener que operar, va a provocar un intenso dolor. El mioma nascens, que habíamos dicho, o el mioma marido, ¿no? Que durante la expulsión del cuello cervical, pues va a provocar un intenso dolor tipo parto, o la degeneración roja de los miomas, que estos se presentan con los embarazos. Los temas de infertilidad, que ya hemos dicho que es prácticamente más del 13% de los casos, donde existen las alteraciones distintas a nivel del endometrio, a nivel del flujo endometrial, ¿no? Y obviamente por las alteraciones que los miomas provocan a nivel de las citoquinas y los factores de crecimiento que van a provocar deformidad a nivel uterina, que también interfieren en los temas de ascenso espermático. El desplazamiento cervical muchas veces puede ser un mioma cervical que va a desplazar completamente el cervix, por lo tanto la exposición del semen con el cervix no va a existir y por lo tanto no va a haber un embarazo. Las alteraciones de la contractibilidad y los riesgos de los coágulos a la presencia de sangre persistente en los ciclos menstruales. También, dependiendo a su localización, como ustedes pueden ver, esta es una imagen laparoscópica en donde estamos viendo la integridad del útero, el fondo uterino, la presencia o la salida
los ostiums, ¿no? Donde va a estar los ligamentos y también las trompas. Y entonces podemos ver que aquí hay varios miomas de pared, muchos de ellos subserosos, ¿no? Otros miomatosos. Aquí parece que hay un mioma cervical, por eso que en la región del cervix pues, se lo observa más distendido. Entonces, todas esas alteraciones, ¿no? Y el incremento de la vascularidad y de la irrigación son los que van a provocar los distintos síntomas en las pacientes. Es importante también mencionar que histológicamente estos tipos de miomas van a sufrir distintos cambios o degeneraciones. Estos cambios o degeneraciones prácticamente se los valora microscópicamente. Debemos decir que las células musculares a nivel uterino son alargadas, elongadas, presentan un citoplasma eosinófilo y núcleos uniformes que van a estar dispuestos en forma mucho más cercana entre sí. Sin embargo, cuando existen alteraciones por este tipo de degeneraciones o cambios degenerativos que van a presentar los miomas, pues existen varios tipos de ellos. Entre ellos pueden formar un edema, y cuando hablamos de edema, pues vamos a hablar sobre una obstrucción venosa parcial que produce en una separación de las fibras musculares. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un tacto vaginal, vamos a encontrar un tumor o un mioma reblandecido y húmedo. Pueden presentar una atrofia, y esta atrofia se produce principalmente en el tema menopáusico y se va a dar por una disminución en la exposición estrogénica. Por lo tanto, este tipo de alteraciones o esta atrofia también se da por análogos de la GNPH o la gonadotrofina coriónico. ¿Qué van a propiciar que existan estos cambios degenerativos? Pues puede haber una degeneración hialina. Esta degeneración hialina prácticamente es importante ya que va a haber una sustitución del tejido conjuntivo por material hialino. Prácticamente este tipo de alteración o este tipo de degeneración se va a presentar mayormente en los miomas subserosos. Puede existir una degeneración quística, y la degeneración quística se produce prácticamente por una licuación del material hialino. Una degeneración infecciosa que ocurre principalmente en los miomas submucosos, y estos tienen tendencia a provocar un adelgazamiento, una ulceración en las superficies de recubrimiento de los miomas, y por lo tanto, al presentar esta ulceración, puede desarrollar un proceso infeccioso, provocando que este tipo de miomas presenten una degeneración infecciosa. Y también pueden provocar alteraciones de tipo de necrosis. Esto debido a una falla en la circulación de los vasos tumorales. La necrosis puede ser focal, si está en la parte central del mioma, puede ser difusa, si se adquiere un color de carne cruda, o puede ser una necrosis roja que aparece normalmente, una degeneración roja que aparece principalmente durante el embarazo. Otros tipos de degeneraciones que se presentan también es la degeneración grasa, que esta degeneración es rara, no siempre se la visualiza o no se la puede visualizar histológicamente. Se debe a una degeneración hialina o una necrosis muy avanzada y se lo considera como un tumor blando. Degeneración con calcificaciones que ocurren normalmente posterior a la menopausia, ya que el calcio puede depositarse en el interior o en la periferia del mioma, y normalmente este tipo de tumores son duros o indurados, y en un control radiográfico o ecográfico
ecográfico se puede ver este tipo de alteraciones o este tipo de calcificaciones. Prácticamente cuando los miomas ya son de estirpe calcificada, pues no se realiza ningún tipo de tratamiento, ya que estos tampoco conllevan a ningún tipo de alteración en las mujeres. La degeneración sarcomatosa, que también es infrecuente, suele iniciarse en el centro del mioma y puede aparecer zonas de necrosis y de hemorragia, pero de todas formas es un tipo de degeneración infrecuente. Es importante que hablemos de igual forma de los miomas durante la etapa de gestación, ya que cuando se encuentra en esta etapa y cuando coexiste un mioma, pueden existir distintas alteraciones durante, durante un embarazo, pero va a depender mucho del tamaño y de la localización que pueda presentarse cada día. Debemos decir que entre 0,1 y 12,5% de los embarazos son los que desarrollan este tipo de alteraciones. Prácticamente durante el desarrollo de un embarazo no tienen o no sufren un cambio abrupto, más prácticamente un 80% de los casos que se mantienen en normalidad. Sin embargo, en un 33% de los casos pueden incrementar su tamaño o su volumen. Los síntomas clínicos prácticamente pueden presentarse cuando existe este tipo de degeneración roja, que se presenta prácticamente en menos de un 5% de los casos, y que va a provocar un dolor a nivel del útero. También puede provocar que haya contractibilidad uterina, y si existiese contractibilidad uterina puede arriesgar el embarazo, provocando una amenaza de aborto, una amenaza de parto prematuro. Como les había dicho, esto dependerá mucho del tamaño y la localización de estos miomas. Cuando son bastante grandes, mayor a 5 centímetros, pues son los que tienen mayor incidencia de provocar abortos recurrentes. ¿Qué complicaciones puede llevar esta patología? Prácticamente, si una mujer logra embarazarse, puede provocar embarazos espontáneos, sobre todo en los miomas submucosos. Pueden provocar amenazas de aborto dependiendo de su localización y el tamaño. Pueden provocar desprendimiento de placenta no inserta, ruptura prematura de membranas, acretismo placentario. Pueden provocar también amenazas de partos prematuros, porque también provocan incremento en la contractibilidad uterina y hemorragia postparto si se presenta un parto vaginal o se presenta una cesárea, y dependiendo del tamaño del mioma, ya que habíamos indicado que la contractibilidad uterina está alterada por la presencia del mioma. ¿Y cómo se diagnostica? Prácticamente el diagnóstico de un mioma, muchos de los casos, es un hallazgo. El hallazgo prácticamente se lo realiza mediante ultrasonografía o ecografía, que se puede diagnosticar cuando nosotros hacemos una técnica vía abdominal o vía vaginal. Prácticamente la ecografía transvaginal tiene una sensibilidad muy alta, prácticamente de un 80 hasta un 95% para el diagnóstico de estos miomas en úteros menores a las 10 semanas inclusive. Es importante valorar que los miomas prácticamente tienen una superficie regular, redondeada normalmente, que afecta al espesor del útero y que obviamente es más hipoecoico que el resto del útero. Otros tipos de diagnóstico, pues está la resonancia magnética, una tomografía, que también pueden servirnos
para el diagnóstico. Y el tratamiento en las pacientes pues dependerá mucho de los deseos gestacionales que cada mujer pueda presentar. Sin embargo, cuando son miomas que miden menos de 5 centímetros, prácticamente la conducta puede ser expectante siempre y cuando la paciente no presente síntomas extremos o fuertes, como por ejemplo una hemorragia uterina que la pueda conllevar a estados de anemia. Entonces hay mujeres que presentan miomas y que sus menstruaciones o sus ciclos menstruales son normales, no son abundantes, ¿no? Sin embargo, el control en estas pacientes pues debería ser cada 6 meses. También podemos usar distintos tipos de tratamientos o terapias vía oral o médicas, como ser los anticonceptivos orales, el uso de estrógenos y progestágenos, que prácticamente son primera línea en el tratamiento de estas pacientes. Es importante también mencionar que pueden utilizarse agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina o análogos de la GnRH, que también tiene una terapéutica bastante exitosa y prácticamente provoca una regulación de receptores de GnRH a nivel de la hipófisis y van a causar que haya una reducción en la formación de la FSH y la LH. Por lo tanto, los esteroides ováricos van a estar disminuidos y la exposición a estas hormonas sexuales pues van a estar disminuidas. Los análogos de la GnRH, por ejemplo, como el mifepristón, que es uno de los medicamentos que son muy buenos, ¿no? Que reducen el tamaño de los miomas hasta más de un 50% de los casos. Sin embargo, el costo-beneficio es muy elevado. Cada ampolla de mifepristona prácticamente están entre los 7.000 a 11.000 bolivianos, dependiendo la distribuidora que nosotros vayamos a identificar, pero que puede provocar en largo tiempo esta reducción del tamaño en más de un 50% de los casos. Sí, por lo menos la terapia con mifepristón prácticamente es entre 2 y 4 años, dependiendo de la reducción de los miomas que se vean con este tratamiento. El Congreso Nacional de la Sociedad de Ginecólogos y Obstetras en 2015 también valoran un medicamento que es muy importante, que es el acetato de ulipristal, que viene de 5 miligramos, conocido con el nombre de Esmia, que pues prácticamente es un modulador selectivo de los receptores de progesterona. Tratamiento mínimo con estos es prácticamente en 2 años y ayuda a mejorar la fertilidad de las mujeres, problemas de endometriosis a causa de estos miomas también los mejora y reduce su tamaño paulatinamente para que pueda existir una mejor accesibilidad para los temas de fertilidad asistida, sobre todo en las pacientes con deseo gestacional. Otro tipo de tratamiento ya quirúrgico puede ser la embolización de las arterias uterinas, que esto se realiza mediante una arteriografía. Esta técnica prácticamente va a limitar el aporte sanguíneo de los miomas, provocando que exista un tipo de infarto del mioma. Ese tipo de infarto que va a provocar que exista un bloqueo de flujo sanguíneo, necrosis del mioma, por lo tanto, si no tiene un aporte de flujo sanguíneo, el mioma va a reducir de tamaño. La técnica de la embolización de las arterias uterinas se realiza mediante arteriografía de las arterias uterinas. Se debe identificar primeramente estas arterias, realizar una cateterización y se va a inyectar un agente embólico
por ejemplo el alcohol polivírico, que provoca que exista una trombosis en su interior. Y esta trombosis pues provoca que haya una necrosis. Prácticamente esta técnica no es muy usada en nuestro medio actualmente, pero es una opción que se tiene de igual forma en el tratamiento de los miomas. Como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica se visualiza las arterias uterinas, ¿no? Se va a ir aplicando alcohol polivinílico prácticamente para que exista una embolización, y cuando existe la embolización pues hay un corte de la irrigación, una separación de la irrigación, por lo tanto el mioma va a presentar atrofia y va a ir reduciendo de tamaño. Dentro de los tratamientos quirúrgicos también existe la miomettomía. Se puede realizar una miomettomía laparoscópica, dependiendo del tamaño, evidentemente, de cada mioma y los deseos gestacionales. Muchas de las pacientes que vemos en el diario de la atención clínica acuden por temas de infertilidad. Cuando se les realizan los exámenes pertinentes, pues son portadoras de múltiples miomas. Se hace la miomettomía vía laparoscópica, se extraen los miomas, se da un tiempo prudencial de recuperación y regeneración del útero, y prácticamente posterior a un par de años de regeneración, las pacientes pueden gestar con normalidad. Sin embargo, estas pacientes pues, son candidatas para cesárea, que es importante también explicar este tema en las pacientes. Sin embargo, aquellos pacientes con un deseo gestacional adecuado, donde ya han cumplido su deseo gestacional, se les ofrece la histerectomía. La histerectomía puede ser vía vaginal o puede ser vía abdominal, y esto va a depender mucho del tamaño del mioma. Aquellos miomas que sean superiores a los 10 centímetros, preferentemente extraerlos por vía abdominal. Sin embargo, pueden ser extraídos vía vaginal, pueden ser extraídos también vía vaginal, dependiendo mucho los antecedentes quirúrgicos que cada mujer pueda presentar para evitar riesgos en la mujer. Como les decía, la miomettomía vía laparoscópica, esta es una imagen donde se está extrayendo de la pared uterina el mioma, ¿no? Va a ser extirpado a nivel umbilical o puede ser por la cúpula vaginal, que también se la puede extraer dependiendo del tamaño de cada mioma. Puede hacerse también un tratamiento histeroscópico siempre y cuando los miomas sean de pequeño tamaño, ¿no? Y que estén involucrando o afectando las paredes endometriales, sobre todo en pacientes con temas de infertilidad. Entonces, ya habíamos dicho que la histeroscopía no es solamente diagnóstico, sino también terapéutico. Y eso es todo en cuanto al tema de miomas. Dependerá la terapéutica mucho de la localización, del tamaño y de los deseos gestacionales que cada mujer pueda presentar. Y eso es todo. Muchísimas gracias.